Entre 1984 y 1985, un asesino en la ciudad de Los Ángeles cometió el delito de privar de la vida a más de una decena de personas. Conocido como The Night Stalker o acechador nocturno, se inspiró de figuras populares del ambiente musical o figuras de culto para justificar sus actos, agravando en consecuencia el fenómeno de pánico satánico, que comenzaba a permear los Estados Unidos y se ganó un lugar en el Salón de la Fama de los asesinos seriales más reconocidos. Conozcamos la historia de Richard Ramírez. Tenebrosos y místicos saludos. Te invitamos al lugar exclusivo donde el ocultismo, terror, magia, teorías conspirativas e inclusive tus pesadillas serán el combustible de nuestra llamarada. Crucemos ese portal místico para que juntos conozcamos historias increíbles de hechos que al parecer hasta el día de hoy no tienen una respuesta. Permitan que nosotras, Cel y Joe, te abramos las puertas de misterio. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio. Hola. ¿Lista, Joe? Hola a todos. Estamos listos con este tema que ya había sido propuesto por gente que nos escucha en comentarios. Hablamos un poco de él en episodios anteriores y como es un tema de la sección del archivo de asesinos seriales, tenemos a nuestra queridísima Selma. Hoy tenemos que abrir los archiveros para hablar de todas aquellas personas que en esta época, no sé si te has dado cuenta, Joe, pero ahí por los años de 1950 a prácticamente 90 se dio una ola de asesinos seriales increíble. Y dentro de esa época tenemos a Jeffrey Dahmer, John Wayne Gacy y del que el día de hoy vamos a hablar de Richard Ramírez, o mejor conocido como el acosador o el acechador nocturno. ¿Y por qué no le damos? Así es. Vamos a empezar con esto horrible y macabroso, pero necesario. A muchas personas les gusta este tema. Me agrada mucho que les guste a ustedes y me agrada mucho tener aquí a una experta en el tema que les pueda hablar de esto. Me siento muy feliz por Fíjate, eso. Joe, que Richard Ramírez tiene como ciertas peculiaridades y es uno de los asesinos que a mi punto de vista era como de los más desastrosos al momento de realizar sus crímenes. Inclusive desastrosos. Okay. Porque usualmente cuando hablamos de un asesino serial estamos hablando de una persona que tiene como calculado y es muy meticuloso en la realización de sus asesinatos. Richard Ramírez fue una persona que a mí me sacó de contexto completamente. Pero para entender a Richard Ramírez tenemos que comprender de dónde sale toda esta maldad pura, porque yo sí digo que este men es el mismísimo diablo. Antes de eso, nada más una preguntita, porque como ya vimos a Jeffrey Dahmer y ese tipo de cuestiones, cuando eres el asesino serial, ¿todos son conscientes de eso? ¿O de verdad hay casos, tú sabrás, porque tú eres quien tiene el archivero, de gente que lo hacía así que decías, no estaba en sus 5 sentidos y no sabía lo que hacía? Para mí todos sabían perfectamente lo que hacían, unos con más saña que otros. Tal vez Richard, por la premisa que nos das, era uno de ellos, pero nadie se salva de que eran conscientes, y por más justificación de enfermedades como por ejemplo Jeffrey Dahmer, no estaban tontos, sí sabían lo que hacían. Yo me acuerdo mucho del episodio de Jeffrey Dahmer, entonces no es como de, ay, pobrecito, no estaba consciente, o lo quisieron justificar, ¿no? Porque inclusive cuando en el caso de Jeffrey Dahmer quisieron investigar su cerebro para ver qué tipo de enfermedad mental tenía, pues no se realizó. En este caso Richard Ramírez no tenía o no se le especificó una enfermedad mental como tal. Realmente creo que su pasado fue lo que lo llevó a realizar este tipo de acontecimientos, y pues para eso, ¿por qué no lo conocemos, Joe? Su nombre original es Ricardo Leiva Muñoz Ramírez. Él es originario del Paso, Texas. Nació el 29 de febrero de 1960 en California. Es más conocido 1960 como Jeffrey Dahmer. Ahí andaba, ¿no? Jeffrey, sí, más o menos son de la edad. Por eso te digo que se me hace muy curioso. Fíjate que escuché una teoría, y ahorita que así, ¡pum!, me hablaste de Jeffrey Dahmer. Existe una teoría donde dicen, Joe, que en ese tiempo, en los países fronterizos, hubo una tipo de
práctica estadounidense, Ajá. en la cual estaban actuando con medios como biológicos que alteraban la conducta humana o generaban enfermedades mentales. Solamente es una teoría. Pudiera ser cierta porque en ese lapso de tiempo es cuando surgen varios de los asesinos seriales que te menciono. O sea, Una no sé teoría si tuviera que ver. conspirativa más. Exacto, Buenísimo. o sea, fíjate, cómo dentro de los asesinos seriales también existen teorías conspirativas. Esa teoría la escuché inclusive en un podcast que va relacionado con ¿Pero asesinos qué, seriales. qué les hacían a las mamás embarazadas o qué? ¿Cómo es esa No, sustancia? a mí en lo personal siento que se me figura mucho a lo que pasó con Chernobyl. O sea, que fue un experimento que a través del ambiente generaba ondas radioactivas o algún PEX así, que alteraba tu aspecto tanto cerebral Ujú. como fisionómico. Entonces, pudiera ser que muchas de las enfermedades mentales que surgieron durante la época de los asesinos seriales, porque esta época fue potencial Sí. de asesinos seriales, sobre todo en Estados Unidos, Ajá. y dentro de ese lapso de tiempo entramos justo con Richard Ramírez. Entonces pudiera ser Joe. O sea, no se me hace descabellada por el auge que hubo en esa época. Ok. Su nombre más popular o al que todo mundo le conociera como Richard Ramírez, o también conocido con el apodo que se le dio The Night Stalker o el acechador nocturno. Fue un asesino en serie de Estados Unidos que mató mató con los cuales sí podemos contar fielmente Ujú. a 14 personas en la ciudad de Los Ángeles entre los años de 1984 y 1985, Un año. siendo capturado el 31 de agosto de 1985. Gracias a Dios, Joe, porque este hombre, No la manches. verdad, es que estaba asesinando ya por puro placer. No Entre manches. más tiempo corría y no lo agarraban, él seguía asesinando, asesinando y asesinando. No manches. ¿Por qué se le llama acechador nocturno? Ujú. Porque este chavo lo que hacía era meterse a las casas, obviamente en la noche, y asesinar personas. A mí lo que me genera mucha curiosidad de Richard Ramírez es que usualmente los asesinos seriales manejan un prototipo. O sea, Jeffrey Dahmer agarraba a la mayoría de hombres homosexuales que pertenecían más o menos a las colindancias o el barrio de personas de piel, para ese entonces le decían negras, Ujú. y o latinos. No sé si te percataste mucho en ese aspecto. Ujú. O sea, como que traen un Y prototipo. orientales también nos contaste. Orientales también. Pero lo que tenía Richard Ramírez es que Richard Ramírez no tenía piedad si se agarraba a una señora de 70 años, de 40, si violaba niños y mataba a las parejas o a los hombres que estaban con estas personas. O sea, no ¿Violaba? tenía piedad. ¿Violaba Richard Sí, Ramírez? de hecho, la mayoría de los asesinatos o los 14 asesinatos que realizó Richard Ramírez y que tiene reconocidos son de personas de diferente tipo, ya sea de raza, religión, edad, pero a los niños lo que le gustaba era violarlos, ¿no? Y entre los cuales, Ya empezamos sí, mal, o sea, era... Ok. Realizó, mira, Richard Ramírez se le tiene como cargos criminales 14 asesinatos, 5 intentos de asesinatos, o sea que no pudo concluirlos por alguna u otra razón, 9 violaciones, entre las cuales 3 de ellas fueron menores de edad, 2 secuestros, 4 actos de sodomía, 2 felaciones forzadas, 5 robos y 14 allanamientos de morada. Joyita de persona, ¿eh? O sea, ¿y eso? Finísimo. ¿Eso que dices fue entre el año 84 y el 85? ¿Todo eso? ¿O ¿Sí? fue de antes? Sí. 84, desde que se le pudieron acreditar como todos este tipo de sucesos o asesinatos y crímenes, fue solo en un año. Por eso te digo, gracias a Dios pudieron detener a este men. Porque la verdad hubiera sido algo No. catastrófico para la ciudad de California y Los Ángeles si él hubiera continuado. Imagínate el miedo de que entren a tu casa, y no solamente porque a lo mejor vivimos tú, yo y una abuelilla, y a las 3 nos toca parejo. O sea, no tenía piedad. Y a partir de todo ese desmadre que hizo, pero masivo, obviamente iba a llamar la atención. O sea, no es como que tuviera cuidado, que paso a paso y que no. Era uno tras otro, y entonces no dejaba que descansara un caso como para hacer que se pierda en el archivo y vámonos a lo siguiente.
toda esa ráfaga, iba como un huracán, entonces hizo ruido. A destruirlo, Obviamente exacto, y hizo... que percatarse de algo. Y sabes que yo, como en esa época no había la tecnología que actualmente tenemos, pues era mucho más difícil poder conseguir o exactamente las herramientas suficientes para poder detenerlo. Y sabes qué es como lo curioso, es que cuando Richard Ramírez era pequeño, Ajá. pues venía de un contorno completamente violento. Su papá, ¿sabes qué le hacía, Joe? ¿Qué le hacía? Lo llevaba al panteón y lo ataba a la cruz y ahí lo dejaba toda la noche. A la cruz de un panteón, lo encadenaba y ahí lo dejaba toda la noche. No inventes. Y imagínate qué grado de violencia tenía. Entonces mucha de su ira iba sobre de él. Te platicaba inclusive que él, cuando era pequeño, estaba jugando en los columpios, tuvo un golpe en la cabeza, lo que eso provocó que él convulsionara. Y ese tipo de acontecimientos fue que los ataques epilépticos se le dieran en la escuela o se le dieran en los lugares donde él podía convivir con más personas, generó que él se aislara. ¿Por qué? Porque fue un foco de burla para ese entonces. Se volvió una persona demasiado introvertida, no tenía casi amigos, y hay un suceso, Joe, que para mi punto de vista fue un detonante para que Richard Ramírez se convirtiera en lo que el día de hoy es. ¿Cuál? Bueno, que actualmente pues Richard Ramírez a la edad de 10 años se encontraba en casa de su primo Mike, que era un ex militar. Entonces... ya me imagino por dónde va esto. Okay. Imagínate, entonces ponte en el contexto, tú estás en la sala de tu primo, él está contigo, ex militar, y se pone a pelear con su esposa. Entonces, él en un momento de ira, de enojo, agarra la pistola, le dispara a la esposa en la cabeza y te salpica toda la sangre. Ok, no fue lo que yo esperaba. Eso estuvo mal. Eso fue mal. O sea, realmente yo pensé que lo iba a violar el primo, pero fue algo mucho peor. O sea, asesinó a su pareja enfrente de Richard Ramírez, y entonces desde ese momento Richard Ramírez optó o tuvo una fascinación por la sangre. Sin embargo, o sea, a los 10 años. ¿Cómo ves? Entonces, imagínate, siento que gran parte de ese tipo de cosas tenían que ver con su familia. Una pregunta, porque no sé si esto entra en la dígamelo. triada McDonald. ¿Fue violado de chiquito Richard Ramírez? Pues no tengo antecedentes de que Richard Ramírez fuera violado, fíjate, como tal, pero sí de una violencia. Como hizo pedofilia, entonces, como ya sabes que luego está asociado a que tienen eventos traumáticos de violaciones. No sé si eso es dentro de la triada, tal vez me estoy confundiendo, pero muchas veces es gente que fue abusada sexualmente en su niñez, entonces cometen o disfrutan de ese tipo de delitos. Y tú, como dijiste, que estábamos hablando también de violaciones a menores, no sé por qué relacioné que el primo iba a hacer algo por el estilo. No, fíjate que no. O sea, sí sufrió una violencia brutal por parte de su familia, pero no existe un antecedente donde Richard Ramírez haya sido violado. Okay. O sea, creo que fue una persona que se sintió completamente excluida y violentada, pero no existe un antecedente de violación sexual para él. Okay. Después de lo que pasó con su primo Mike, Richard Ramírez durante la época de su adolescencia se volvió completamente problemático. A partir de los 9 años, él comenzó a robar y a consumir drogas en Texas. Imagínate a qué corta edad ya estás tú teniendo ese tipo de contacto con este tipo de drogas, ¿no? Sí, claro. Trabajaba en un hotel y entraba a las habitaciones para robarle a los huéspedes. ¿A los 9? No, ya más adelante, okay. Porque no tenemos fechas exactas. Haz de cuenta que se le hizo como una entrevista a Richard Ramírez, pero Richard Ramírez no fue tan dócil como para platicar todo, a lo mejor como lo vimos como con Dahmer. Más o menos te platica el contexto de su etapa de adolescencia, niñez. Tenemos como fechas a partir de las cuales él comenzó a realizar los asesinatos, pero fechas exactas o edad exactas no las dio como tal. Trabajó en ese hotel. Cuando trabajó en un hotel, él entraba a esas habitaciones y en ocasiones intentó violar a las mujeres que se encontraban en la habitación.
Entonces ya traía como un antecedente de deseo de Por violar dominar, a las por personas. dominar a la víctima. Exacto. Fíjate que es muy curioso porque en una de las entrevistas él sí decía que una de las cosas que le gustaba era como verles el miedo a las personas cuando él estaba realizando este tipo de actos. Ay, qué desagradable, no. Ah, Qué horror. Una vez que se estableció en Los Ángeles, Ramírez empezó a asesinar sin pautas concretas, lo cual hacía más difícil su detención. Su primer asesinato lo realizó en el año de 1984 con la señora Jenny Rivera. Rincon. No es cierto. ¡Ah! Jenny Rincon. Ese fue su primer asesinato, que era una persona de 79 años de edad. Con ella fue con quien comenzó a realizar este tipo de hechos, y justamente cuando la policía empieza a investigar sobre ellos, se percata que él pues no era una persona que usara guantes o que cuidara la escena del crimen. Él dejaba un desastre. Inclusive algo que era como súper importante en cada uno de los asesinatos que realizó Richard Ramírez es que dejaba la pisada o la marca de su tenis en las afueras o en algún tapete o en la cama, y esa fue una de las claves minuciosas porque esos tenis eran de una marca que apenas acababa de entrar en Estados Unidos. Y se hicieron las investigaciones correspondientes a efecto de ver quién podía haber comprado esos tenis, más sin embargo, pues era muy difícil por la amplitud que tiene Estados Unidos y por la distribución, aunque sí se habían especificado que únicamente se había vendido un par de ellos por medio de una tienda, y de que eran de color negro para la numeración que ocupaban. Entonces se tuvo que investigar, realmente se hizo una investigación muy minuciosa por parte de la policía de California y de Los Ángeles para poder descubrir qué era o quién era esta persona que estaba realizando estos asesinatos. Richard Ramírez empezó a realizar uno tras otro, e inclusive estaba a través de los medios de comunicación al pendiente. Hubo un dueto de policías, uno de ellos era latino y otro de Estados Unidos, pero que ya tenía como mucho, ¿cómo se le dice a las personas que llevan mucho tiempo ejerciendo esa función? Veteranos. Como mucha experiencia, veteranos. Entonces, como Richard Ramírez empezaba a generar violaciones en un lugar, luego secuestraba de este lado e iba a otra casa, se metía y mataba, fue muy curioso porque todos los policías de Estados Unidos decían, no, esta no puede ser una misma persona. ¿Por qué? Porque no llevaba un contexto igual, como lo que te decía al empezar. Entonces, esta dupla de policías e investigadores decían, no, es que yo sí creo que es una misma persona. Todo esto está como coludido. Y justamente fue que todo el cuerpo policial les hacían burla y le decían, ustedes no saben, es una mentira, nada más están por decir. Y ellos se aferraron tanto a esa idea de investigar y buscar, que siguieron viendo y efectivamente en cada escena del crimen se seguía apareciendo esa pista. Lo curioso es que Richard Ramírez estaba justamente atrás de las noticias y viendo qué tan famoso se estaba haciendo. Disfrutaba ver, aparte, era una persona, él disfrutaba. Entonces, muchas veces la policía tuvo que tener muchos problemas con los medios de comunicación, porque la policía tenía evidencia, por ejemplo, lo del tenis, y los periodistas querían sacar a la luz esa información. Entonces la lucha entre la policía y los medios de comunicación fue un boom completo, porque decían, si tú me sacas esta información, en ese momento ellos todavía no sabían quién era Richard Ramírez, el asesino o el acechador nocturno va a saber que ya tenemos esto, entonces ya no lo va a hacer y no vamos a poder incriminarle los demás crímenes que ya está cometiendo. Fue una lucha constante con el periodismo. Yo no entiendo cómo es que se pueden involucrar tanto y cómo simplemente por una nota pueden arruinar investigación. Imagínate. Y sacrificar vidas. Sí. ¿No? O sea, realmente creo que el sacrificar vidas de personas está súper cañón. Entonces él consiguió. Otro de los asesinatos que realizó fue igual en una casa de una pareja
que tenían un hijo pequeño, aproximadamente de 6-7 años. Lo que hizo Richard Ramírez fue entrar, fue asesinar al padre, violar a la madre y después violar al menor. Ay, hijo de su chingada, no puedo con eso. Exactamente, la persona que en este tipo de situación fue violada, la señora sí pudo describir la imagen de Richard Ramírez, decía es una persona alta. Ella sobrevivió después de una golpiza, pero mataron al padre. Entonces ella sí pudo dar un retrato hablado de qué había sucedido con él y cómo era. Y tenía algo bien peculiar, Joe. Muchas de las características y de las víctimas que tuvo Richard Ramírez fue que decían que tenía un olor fétido en la boca. ¿En dónde? En la boca. En la boca, o sea, que le apestaba así casi a perro muerto. O sea, entonces que era alto, de ojos grandes y sí, o sea, que tenía una mirada maldita, o sea, era malo por naturaleza el hombre, completamente. Saben que Richard Ramírez seguía la información de los periodistas porque en uno de los hechos o uno de los asesinatos que él realizó, se dio cuenta que una de las víctimas intentó hablar a la policía y dentro de las noticias sacaron que en ese hecho, una de las víctimas se comunicó a la policía y a partir de ahí él empezó a romper todos los cables de teléfono y se dieron cuenta porque justamente cuando la víctima habla, él rompe el cable y lo deja suelto. Entonces se percataron que intentaron ellos comunicarse. Posteriormente, él ya cada que entraba a la casa de una de sus víctimas, lo que hacía era romper los cables. Antes de que pidas auxilio, te corto la línea y cometo mi fechoría. Oh. Sí. Inclusive hay un caso dentro de los secuestros que le aluden a Richard Ramírez, es una menor que en ese entonces tenía 6 años y es a una de las cuales las dejó con vida. Richard Ramírez lo que hacía, por ejemplo, con esta menor de edad era meterla a su domicilio, la tenía secuestrada y la violaba constantemente, todo el tiempo era violarla. Lo que fue un hecho en el cual la niña decía que ella sentía una familiaridad con él, como si lo hubiera conocido antes. O sea, era una niña pequeña. Y decía, yo tenía una cierta familiaridad con él, como si lo hubiera conocido. Dice, cuando me violaba, o sea, como que ella dejaba, no ponía como resistencia, no sé si por su inocencia, por su edad o lo que sea. Cuando la violaba, ella decía, yo no ponía resistencia. Y le decía a él, ¿sabes qué? Quiero ir al baño, llévame al baño. Y que siempre se lo hacía. Entonces, en una situación de esas, Richard Ramírez se percató de que la niña siempre que le decía que la llevara al baño era para que entendiera él que la dejara de violar. O era como... Okay. Y que nunca demostró miedo en su cara a la niña. O sea, la niña nunca le demostró a Richard Ramírez, ¿sabes qué? Me das miedo o suéltame o algo. Nunca puso resistencia. Y eso fue uno de los hechos que a Richard Ramírez le dijo, ¿sabes qué? Te voy a dar la oportunidad de vivir. Así se lo dijo, tal cual. O sea, sí, no, dijo, te voy a llevar a la gasolinera, ahí está un teléfono y marca el 911. Y la dejó. O sea, simplemente porque no le demostraba miedo. No, o sea, me lo que sirves Richard Ramírez como víctima y no me das placer, no encuentro en ti lo que yo busco, así que te desecho. Y qué curioso que no la desechara matándola, sino que la dejara viva. Porque no estaba obteniendo lo que él quería. Él deseaba ver el sufrimiento, el miedo y el pánico cuando él estaba haciendo esos actos. Siento que gran parte, o yo lo asocio con que gran parte de lo que su papá le hacía a él, quería desquitarlo en sus víctimas. Ay, oye, y la niña sí estaba, o sea, sí, a ver si no lo entendí mal. La niña decía como que lo conocía de algún lugar, lo sentía medio familiar. ¿Sí estuvieron conectados en algún momento o solo en ningún momento? ¿Qué es lo que es como, por ejemplo, Joe, cuando tú conoces a alguien de no sabes dónde, pero dices, yo lo he visto antes y como que siento que así le pasó a la niña.
Y entonces ese tipo de... Eso fue lo que hizo o le permitió que él se salvara Me la vida. estoy rayando bien cabrón, pero hemos hablado en otros episodios de que tú dices de la creencia de que las mismas personas que estás hoy en día sean las personas con las que reencarnaste en vidas pasadas, ¿no? Entonces tal vez como ese recuerdo, ya sé que me la estoy súper jalando con esto, pero el recuerdo de que a ti, en tu energía, en tu algo, hay algo que te conozco porque yo ya te conocía de antes. O sea, tal vez no en esta vida, tal vez en vidas pasadas, ya me la estoy volando y no tiene nada que ver porque ves, estamos hablando de un delito, pero no sé por qué conecté con la idea que tú comentabas hace capítulos atrás de que tu padre pudo haber sido tu novio, tu abuela pudo haber sido tu hija y así, ¿no? Tu profesor pudo haber sido así, el vecino y así, te pudiste haber conectado con esas personas. Entonces, algo hizo clic en la niña, te conocía, como que se me hacías conocer. Ay, pero tenía 10 años, solo tenía 10 años la niña. Qué bueno que sobrevivió, de verdad, y qué sorprendente, esto sí me sorprende. Si no tengo lo que quiero de ti, te desecho, pero qué fortuna de que la dejo con vida, de que no te desecho matándote y ahí te aviento donde caigas, sino que simplemente adiós. O sea, ya, no me hasta sirves. date el lujo de llamar al 911, güey. ¿En serio le dijo eso? Llama al 911. Sí, Acúsame. sí, ahí está una gasolinera, ve ahí hay un teléfono, marca el 911 para que pues prácticamente vengan por ti, ¿no? Y hasta el día de hoy, bueno, la chica sigue con vida, te cuenta y te relata, obviamente pues tuvo un estrés postraumático después por todo lo que vivió con Sí, claro. el secuestro de parte de Richard Ramírez. Y es que es súper curioso yo porque, te digo, nunca tuvo como un prototipo en especial, o sea, no sé si realmente él lo único que quería era ser maldad. De hecho, él se autonombraba como la réplica de Satanás, como si Satanás se hubiera personificado y la personificación en vida de Satanás era él. Él, de hecho, estaba muy vinculado al satanismo. Él creía, inclusive hubo una frase muy similar, no tengo la frase exacta en este momento, donde decía que para él la música había sido prácticamente creada por Satanás antes de llegar al cielo, cosas muy similares, porque él inclusive era fanático de AC/DC y una de las canciones con las cuales se inspiró para que realizara o se metiera a las casas, dijo que fue Now's Prouded. No sé si tú la has escuchado, de AC/DC. No la he escuchado, pero en Pánico Satánico hablamos un poco sobre eso, en que la rebanadita así del pastel nada más fue Richard Ramírez dijo que se inspiró en AC/DC para cometer esos delitos y que lo inspiraban a meterse a las casas, a ser el asaltante nocturno, el que se mete y comete esos delitos. ¿Tú ya la has escuchado, Selma? Sí, la he escuchado, de hecho pueden ir a YouTube. Es que de verdad yo creo que la gente transgiversa todo a su conveniencia. O sea, yo puedo escuchar una canción, no sé, vamos a Guns N' Roses, y para unas personas puede simbolizar otra cosa, y para mí puede simbolizar lo que yo quiera, y le voy a dar el contexto, y de ahí me baso a hacerla. Lo que hablábamos en Satanismo, de que siempre justifican sus actos a través de otras cosas, o sea, diciendo, yo hago esto porque escuché una canción de AC/DC y me motivó a generarlo. No, güey, tu antecedente, tú vienes de un contexto familiar problemático, viste cómo asesinó tu primo a su esposa frente a tu cara y te salpicó toda la sangre en la cara. Vienes con problemas de drogadicción, vienes con problemas de robo, ya traes el antecedente de querer violar a personas, tienes pedofilia, tienes sodomía, o sea... Sí. What the fuck? Y le atribuyes no culpes, o sea, a un grupo musical que de satánicos ¿y a no una tienen, canción? pero de las uñas. Sí, o sea, dices, no, o sea, creo que más bien ellos siempre tratan de justificar sus acciones a través de algo. Claro. Eso creo que sucede. Y justamente en Pánico Satánico hablábamos de que en estas fechas, cuando comenzaba el auge de lo que es el pánico satánico, de lo que la figura de Satanás induce a las personas, simplemente con testimonios como los que hace este hombre, o como el que hizo este hombre, avivaban más la llama del terror entre radicalistas cristianos en ese entonces, para decir,
No escuchen AC/DC porque es satánico. Él lo dijo, el que asesinó. Exacto. Y si lo escuchas te vas a volver un siervo de Satán. Y si lo escuchas, bla, bla, bla. Entonces, discos vinilos de AC/DC fueron también seguramente una muestra de aquello que se metió a las hogueras comunales para deshacerse de todo lo que la gente, el público, creía que era satánico, que era satanismo. Lo cual, evidentemente, como dice Selma, sacan de contexto para justificar sus actos imprudentes, estúpidos y pendejos, ¿no? Entonces, no hay justificación más que tu propia enfermedad mental, que tu propia historia. Y aún con esa historia, existe gente que prefiere no hacer el mal. A pesar de que me violaron, a pesar de que yo vi muertes, a pesar de que me golpeaban, hay gente que con ese historial decide no hacer ese mal, ese tipo de mal. Él conscientemente dijo, sí lo voy a hacer. Y es más, AC/DC lo inspiró, ¿sabes? Como cobardemente diciendo, sí, eso fue Satanás y yo soy el diablo. No sé si él pertenecía a algún tipo de culto satánico o algo que tú supieras en tu archivero, pero seguramente es ese tipo de fanatismo adolescente satánico en el que no comprendes bien lo que es el trasfondo de Satanás, de las diferentes cultos o partes satánicas, y te montas en un caballito que dice, sí, vamos a avivar. Si la gente dice que eso es Satán, esto es Satán, y por Satán voy a matar. Tonterías, simplemente. Sí, Joe, de hecho, Richard jamás perteneció a un culto. Él únicamente se inspiró en el satanismo y en varias ocasiones cuando realizaba sus asesinatos, lo que hacía era dejar un pentagrama marcado con sangre en alguna de las paredes, para efecto de decir como su marca, esta es mi marca, aquí estuvo el acechador nocturno. No, entonces eso metía más pánico, desde luego que es lo que te digo. Richard Ramírez fue un asesino serial completamente desorganizado. O sea, no tenía un modus operandi completamente bien estructurado, como la mayoría de los asesinos seriales lo tienen. Y por eso duró tan poco, lo único, ¿no? O sea, un solo lo año único que... y vámonos, te agarran. No tienes estructura, no tienes cuidado, no te toman. ¿Sabes por qué, yo? Porque mira, en primera, nunca se cubrió el rostro. Nunca utilizó guantes o algún tipo de protección. Usaba el mismo, por ejemplo, la vestimenta, bueno, no la vestimenta, los tenis siempre eran los mismos. Entonces fue parte crucial porque en muchas de las casas o patios o cosas así salía esa huella, y eso fue lo que fue vinculando un crimen con otro, donde decían, pues el día que agarremos a este chavo, pues vamos a vinculárselo porque todas las huellas van similares. O sea, no era cuidadoso. Se complicó tanto el poder encontrar a Richard Ramírez, aun porque él no tenía ningún patrón ni una forma de accionar, ni en el perfil de las víctimas, ni en o sea, no había como un periodo definido. Por ejemplo, hubo una ocasión donde Richard Ramírez se metió a una casa y estaba una pareja dormida. Entonces, lo que hizo Richard Ramírez entró con una pistola, porque él podía entrar con bats, podría entrar con cuchillos, o sea, no tenía nada establecido. O sea, así decía, hoy me dan ganas de asesinarlo con ese cuchillo, ¿no? Hoy tengo ganas de asfixiarlo con tal cuerda. Hoy tengo ganas de matarlo con un bat de béisbol. Pues esa noche se le había ocurrido entrar con una pistola. La familia se encontraba durmiendo, se metió al cuarto y lo que hizo fue dispararle al señor que se encontraba dormido en la cabeza. Curiosamente, o no sé, Joe, si es ahora sí que cuando te toca, aunque te pongas, y cuando no te toca, aunque te quites, haz de cuenta que le disparó a este señor, pero no falleció. O sea, creo que la bala entró y se cruzó por el lado del oído. Entonces le dio tiempo de levantarse, agarrar y corretear a Richard Ramírez y forcejear con él. A Richard le dio tanto miedo porque, pues, o sea, le metí 2 plomazos en la cabeza. Revivió, es el zombie. Y entonces lo que hizo fue, no pudo violar a la señora, no pudo asesinar al señor, pero huyó. Y al huir, entonces se fue a otra casa, se metió, violó y asesinó a una mujer. O sea, no tenía... se metió en el mismo barrio. O sea, nada más era saciar. Sí, en el mismo barrio.
En el mismo, unas cuantas manzanas, obviamente no lo hizo así como o sea, casas me estás pegadas, queriendo decir unas... que mientras el padre estaba llamando al 911 y estaba ahí rondando porque acababa de ocurrir eso, con un plomazo en la cabeza, en ese momento estaba violando en la casa casi de al lado. ¿Eso es lo que ocurrió? Sí, o sea, nada más quería saciar su necesidad de asesinar. Entonces, por eso era tan complicado dar con Richard, porque decían, es que no tiene un modus operandi como tal. O sea, y lo que Richard en algún momento mencionó, que cuando él iba a salir a asesinar, lo que hacía era encender sus Walkman, ponía un cassette de AC/DC y salía a matar. Así, él lo manifestó. Su preferencia era entrar a las casas, atacar a las familias completas, o sea, le valía, usando cualquier tipo de arma, te digo, ya sea fuego, cuchillo, bait de béisbol o cualquier cosa que se encontrara en el mismo hogar, para finalmente matarlas, buscar algo que pudiera robar de algo alto valor y huir de la escena del crimen. Obviamente sin los cuidados necesarios, o sea, si me veían chido, si no me veían tan bien. O sea, yo iba y disfrutaba tu cara de miedo, de pánico. Fue ahí cuando Richard Ramírez se cuestionaron de pues qué había pasado o cómo sucedieron. Y lo curioso es que en una de las casas de las víctimas él robó un collar como de perlas y se lo llevó, o sea, porque él siempre trataba de hurgar a ver qué encontraba, y si no encontraba algo de valor, o sea, y te había dejado medio moribunda y te daba como la oportunidad de decir, bueno, te voy a dar chance de que vivas, pero si no encontraba algo de valor iba y te masacraba completamente. Entonces, en una de esas se roba este collar, creo que era un collar muy valioso. Y resulta que en las investigaciones, porque los familiares de esta víctima dijeron es que ella tenía tal y estaba el collar tal, pues se lo encuentran a una chica en un barrio y le comentan, ¿sabes qué? ¿De dónde sacaste tal collar, no? Y ella dice, no, pues es que me lo regaló mi novio. No, pues entonces ahora nos vienes y nos dices quién es tu novio para poder dar con él. Ella va, les dice dónde está el novio. Van con el novio y le dicen, ¿sabes qué? ¿Quién te dio este collar? No, pues que me lo dio uno de mis amigos. Y dice, ¿quién es tu amigo? Entonces lo suben a la patrulla porque él se resiste a decir que no va a decir absolutamente nada, que él no tiene por qué cooperar con la policía. Entonces la policía y los detectives se ponen en modo agresivo y le dicen, pues nos dices o nos dices. Y dice, no les voy a decir. Le dan un golpe, no confiesa. Entonces le dicen, te damos una segunda oportunidad. ¿Quién te dio este collar y de dónde lo sacaste? Entonces justamente cuando van a dar el segundo golpe es cuando este amigo le dice, me lo entregó Richard Ramírez. Y es donde encuentran el nombre de Richard Ramírez. Ahí es cuando los investigadores ya tienen un nombre de quién es esta persona. Así que se ponen a buscar en la base de datos tanto de Los Ángeles como de California para saber si efectivamente había Richard Ramírez. Pues se encuentran una lista aproximada de 12 Richard Ramírez en el estado. Pero, nombre popular para la época. Curiosamente, había uno que había sido detenido por el consumo de drogas. ¿Y ese era nuestro Richard Ramírez acaso? Y ese era nuestro Richard Ramírez. Entonces deciden buscar con los antecedentes de las huellas digitales, obviamente, para verificar si efectivamente era él. Verifican que las huellas que hay en las escenas del crimen con las que ya habían tenido cuando había sido detenido coincidían. Entonces le dicen los policías, ¿saben qué? Les da la oportunidad de detenerlo. ¿Qué es lo que hacen? Lo queman a nivel nacional. Richard Ramírez aparece en cada una de las portadas de los periódicos y medios de comunicación. No inventes. Entonces, no, el éxtasis, o sea, deja tú, en vez de darle miedo y no sé qué, me lo imagino todo glorioso como diva diciendo, soy el más famoso de Estados Unidos. Pues fíjate, Joe, que él no se había dado cuenta hasta que un día va a una parada de autobuses y entonces en la parada de autobuses entra a una tienda y ve un periódico y ve su rostro reflejado en el periódico. Entonces toda la gente ya lo voltea a ver porque pues era una persona que no... inconfundible. Pues por así decirlo, que no era tan fácil de confundir. Entonces
Justamente inclusive cuando se sube al autobús ve que un chico va viendo el periódico y se le queda viendo, ¿no? Y se lo voltea a ver. Entonces él entra en pánico porque sabe que ya lo ubicaron, él ya sabe que están tras de él. Lo que hace es bajarse del autobús, trata de ir a robar un carro de la colonia que está por ahí, que era una colonia latina, y comienza a huir. Entonces, al no poder robar el vehículo porque pues ya la gente ya lo estaba ubicando y todos los vecinos estaban tratando de atacarlo, él comienza a huir, empieza a escapar por las calles aledañas hasta que ve una patrulla, porque la mayoría ya era el tumulto de gente que estaba dispuesto a linchar a Richard Ramírez. Y le pide ayuda a los policías, ¿o qué pasa? No, pues ya como que dijo ya me doy, o sea... Se sube a la patrulla, o sea, prácticamente lo llevan a la penitenciaría de que está por ahí, para que sea obviamente juzgado y tomen todo lo que tuviera que, tanto la declaración y cosas así. Y fíjate, Joe, que es muy curioso porque en ningún momento Richard Ramírez sintió remordimiento por ninguno de los actos que realizó. Qué fuerte. Cuando se le entrevista, te digo que uno de los, justo eso lo hablamos en Pánico Satánico, uno de los investigadores comenta que él era una persona a la cual era muy difícil sostenerle la mirada de tanta maldad que traía en su rostro. Uh-huh. Inclusive, cuando se hizo la detección pusieron a Richard Ramírez tras un cristal donde las víctimas pueden identificarlo, uh-huh. Y inclusive las víctimas lo identificaron sin problemas, y la niña menor que te comenté que había sido secuestrada le dijo al policía, ¿cómo tengo que poner el 6? Porque ella sabía el 6 en número o en letra, o sea, ella identificaba plenamente a Richard, o sea, ya sabía quién era. Fue llevado a juicio, se le juzgó por todos los acontecimientos que de los asesinatos, los secuestros, y pues no podemos saber, Joe, si realmente solamente fueron 14, porque pudo haber sido muchísimos más en el tiempo que él realizó, más sin en cambio se le empezó a contar a partir de 1984. Sí, claro. No sabemos a ciencia cierta cuántos secuestros de menores también realizó. Entonces, fue en el 2009 cuando se le condenó para 19 penas de muerte. O sea, no había forma. Imagínate morir 19 veces y te revivimos para volverte a matar, ¿no? ¿Te imaginas? Sí, eso? De hecho, fue en fecha 3 de octubre de 1989 cuando se deliberó por el jurado la pena de muerte, que te digo que fueron 19 para Richard Ramírez, y el 4 de noviembre fue ratificada la sentencia, y en la cual se supone que se llevaría a cabo en el corredor de la muerte en la cárcel de San Quintín. Richard Ramírez, sin en cambio, se murió debido a una insuficiencia hepática, todo porque prolongó a través de su juicio o su procedimiento penal, a través de impugnaciones, y eso aletargó mucho el tiempo para que se llevara a cabo ahora sí que la pena de muerte, que usualmente allá o es por medio de inyección letal o la electrocutación. Eran como los únicos dos medios que antes o en ese entonces se manejaban. Creo que en Texas era la inyección letal, y sin embargo él no murió por eso, murió por una insuficiencia hepática en el Hospital General de Marin en Greenville, California, en la mañana del 7 de junio del 2013, con una edad de 53 años de edad. En el momento de su muerte, Ramírez llevaba más de 23 años condenado a muerte y esperando su ejecución por el estado de California, dado que su matrimonio se deterioró con los años. Debido a todo lo que sucedió, pues obviamente nadie reclamó su cuerpo y sus restos fueron incinerados. Ahora sí que hasta eso corrió con suerte el mendigo. Creo que hemos visto que estos tipejos a veces tienen más suerte que muchas otras personas, pero murió a los 53 años de edad, duró bastante tiempo en prisión, y 23 años, y así las cosas por parte de Richard Ramírez, el acechador nocturno. Es horrible. Sí, pues haz de cuenta, a ti cuando te condenan, Joe, tú puedes impugnar.
Entonces se pueden meter recursos de revisión, también puedes meter amparos a efecto de que pues no se te, pues tu condena sea revisada, por así decirlo. Y aquí pues la verdad eran bastantes cargos criminales los que él tenía. No había como forma, pero pues al letargarse, todo este tipo de procesos, fue que se llevó más de 23 años, para que se pudiera realizar su ejecución, y mejor murió por una insuficiencia hepática. Es lo que yo te iba a decir, porque ya estaba confundida. Dije, qué fácil que lo tomaron y nada más 4 años después ya su cuerpo dijo, ay, voy a morir de madres hepáticas, porque ya me agarraron y voy a morir. Yo dije, qué fácil que a los 4 años ya mejor decides dejarte morir en lugar de recibir tu condena. Pero no, ahora que dices que pasaron 23 años, pues fue tiempo suficiente como para que el cuerpo pues sí respondiera de esa manera. Pero qué injusto que justamente tuvo que ser así, debido a que hacían prórroga para trazar lo que ya era un hecho. O sea, ya iba a ocurrir. Si ya iba a ocurrir, ay, no, es que qué coraje, de verdad. Y verdaderamente murió solo. ¿Y sabes qué también me molesta mucho, Joe? Que él se sintió una estrella rockstar. Un rockstar completo. Porque cuando él fue detenido por obviamente la policía de Estados Unidos, pues tuvo su club de fans, como lo hemos visto con todos los asesinos seriales. Le enviaban las mujeres fotos semidesnudas. O sea, él se volvió un superhéroe para muchísimas personas, cosa que no entiendo porque prácticamente idealizan a un asesino serial. No sé si por la imagen del chico malo o por qué, pero fue una de las cosas en las cuales él ya era hasta, ¿cómo decirlo? Mental, porque comparten la misma enfermedad mental. Por eso, es la única explicación que sí, pero él hasta se sentía un super mega dios a partir de que toda la gente lo aludía y le decía, ay, eres lo mejor, y que las chicas iban a los juicios y le echaban porras y ay, te amo. O sea, no sé qué tiene en su cerebro. Obviamente no comparto la idea de que tú te enamores de un asesino serial. A mí me encantan los temas de asesinos seriales porque creo que la mente te hace comprender el contexto, o yo no he podido llegar, qué tanto tienes que estar afectado para querer dañar a tantas personas. Por ejemplo, Richard no discriminaba en nada. Yo no comparto esa visión. Pero así son las cosas. Sinceramente es como una parte muy horrenda de la naturaleza humana, porque queramos o no, personas así van a seguir naciendo y haciéndose, ¿no? Yo me imagino que hay que reestructurar completamente la sociedad para asegurar que cada persona crezca en condiciones idóneas, que no los obliguen, orillen o inciten a cometer ese tipo de delitos. Y aún teniendo una persona en condiciones correctas durante mucho tiempo, no está 100% a salvo de que va a decidir irse por el camino de bien. Entonces, desde que la humanidad es humanidad, hubieron asesinatos entre humanos y seguirán habiendo, pero yo simplemente ni comprendo, ni es como una, justamente como estas personas, fascinación, ¿no? De que dices y que te enloqueces. Exacto. Y que glorificas a una persona así, porque no sé, o sea, una persona que cometió asesinatos, violaciones a menores, y aún así te enloqueces por esa persona. Justamente, seguramente he visto imágenes de este man, y justamente como decían con lo de Jeffrey Dahmer, seguramente lo justificaban con que eres muy guapo, ¿no? Algunas mujeres seguramente haciendo eso. O sabes qué, como te digo, la esencia del chico malo así, ¿no? Rudo, como que siento que eso les llama mucho la atención, decir, ay, es malo, ¿ves? No sé qué pasa por su cabeza. Creo que no es de admirar a una persona que asesina, claro que ni viola, ni daña a alguien más. Es horrible. Pero hasta aquí nuestro episodio de hoy, Joe. Así es, un asesino más a la lista. Y no fue un episodio largo porque el man no hizo las cosas según él para que ocurrieran en orden y solito. Y qué bueno que duró poco. Aquí hay un dato curioso, Joe. Que quiero hacer como un chiquitip. No sé si tú ubicas el Hotel Cecil. El Hotel Cecil. Sí, lo ubico.
muy ¿Has escuchado famoso. del hotel? En ese hotel Bueno, falleció quizá en Elisa algún Lam. día, Ajá. exactamente, Elisa Lam también estuvo, bueno, uno de los últimos lugares donde se vio a la Dalila Negra fue en el Hotel Cecil. Y también Y hay justamente apariciones uno en de ese los hotel. lugares, también quien estuvo presente en ese hotel No, es Richard Ramírez. no inventes. Entonces creo que ese hotel Ah. tiene mucho antecedente y tiene mucha energía, por la cual, no sé, yo creo que podríamos hacer un capítulo especial del Hotel Cecil más adelante, porque curiosamente muchos asesinatos, asesinos, inclusive crímenes se realizaron dentro de ese hotel. Estoy pensando No que únicamente sería Elisa Lam, que es muy el buena. que es Ajá. más el popular. Sí, claro, es como el más Pero conocido, el caso de Elisa Lam, y sí da tal vez para todo un episodio sobre todas las pistas, lo que se grabó, pero también uno especial dedicado al hotel y todo lo que hay a su alrededor. Elisa Lam solamente fue la cerecita del iceberg, la cerecita del pastel, ¿sabes? la punta del iceberg. Pero ¿tú qué debajo, crees que sea un hotel maldito? yo creo que, como dices tú, que las energías malas se quedan ahí, todas las malas intenciones y la psique de la gente diciendo, es que aquí pasan cosas malas, incitan más a que ocurran, pero no porque las cosas ocurren fantasmagóricamente, sino porque incitan a que la psique humana haga que otros humanos cometan eso. Porque dicen, este es un sitio idóneo para mis cosas malvadas, porque es un sitio maldito. Voy y hago cosas malvadas, no porque el fantasma diga, es maldito este lugar, voy a hacer más maldiciones. Yo creo que va por ahí. Hotel Cecil. Pues tendremos que investigarlo porque para eso está Misteria. ¡Yay! Entonces, si les gustó este episodio, ya saben, suscríbanse en nuestro Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, Spotify, YouTube. Ahí déjenos un like, pónganle la campanita para que les avise cuando subimos video. Ahí también dejen sus comentarios sobre temas que quisieran escuchar más adelante. Todos los comentarios los vemos y estamos al pendiente. Así que si les gustó, ahí déjenos un like. Richard Ramírez llegó a todos es todo ustedes. Richard Ramírez llegó a todos ustedes gracias a las recomendaciones de quienes nos escuchan y quienes nos escriben, y muchas gracias. Si les hacemos caso. Tenemos una lista de temas y queremos dar a entender que sí los escuchamos, pero ya teníamos propuesto esto, entonces estamos viendo cómo meterlos y ahí vamos poco a poco sumando a la lista de reproducción de este canal, aumentando los videos, haciendo caso a lo que nos dicen. Muchas gracias a todos los que comentan, gracias a todos los que nos visualizan, y nos estamos viendo, justo como dice Selma, en el próximo episodio de Misteria. Bye bye. Chao.